Reciban un saludo integrantes de los comités hospitalarios de bioética del sistema de salud en el estado de Coahuila. Me da mucho gusto participar en el curso Bioética en Cuidados Paliativos. Mi nombre es Oscar Javier Puente Alonso, de formación abogado, y actualmente trabajo como subcomisionado general jurídico en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico. El tema que voy a desarrollar es el que corresponde al número 3, denominado dignidad humana. Este tema se encuentra integrado a su vez por 5 subtemas. Número 1, concepto de persona humana. Número 2, dignidad humana. 3, calidad de vida. 4, valoración de la calidad de vida. Y finalmente, bioética de la calidad de vida. Para lograr el objetivo general del curso, que es el que ustedes como integrantes de los comités hospitalarios de bioética cuenten con conocimientos actuales, vigentes, respecto de temas relevantes en el campo de los cuidados paliativos y así tengan herramientas que les permitan dilucidar temas éticos, que les permitan realizar su tarea. Y qué mejor que este tema número 3 de dignidad humana, que será el criterio rector que deberá dirigir sus tareas a la hora de dilucidar controversias en el campo de cuidados paliativos. Inicio con una frase de William Sánchez en su escrito Calidad de vida o alcanzar lo bueno y lo justo, que dice: infinidad de pacientes muriendo sin poder morir y otros muchos vivos sin poder vivir. Me parece un tema de reflexión multifactorial, de abordaje múltiple, ya que evidentemente es un tema ético, religioso, médico y evidentemente jurídico. Y luego entonces su abordaje para tratar de obtener respuestas que den validez práctica nos lleva a una reflexión filosófica. Y luego entonces considero que esta primera intención nos llevará al objetivo. Infinidad de pacientes muriendo sin poder morir y otros muchos vivos sin poder vivir. El principio y fin de esta plática versa respecto a la siguiente consideración. Los cuidados paliativos proporcionan al enfermo una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte. Y ahí está el objetivo principal, ahí está la finalidad, ahí está la causa de un cuidado paliativo. Es el de proporcionar al enfermo terminal una calidad de vida digna. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Y luego entonces estamos abordando todos los temas que integran dignidad humana. Persona humana, consecuentemente es digna y consecuentemente deberá tener garantizada una calidad de vida a través de los cuidados paliativos. De ahí entonces que debemos entender qué es una persona humana, su valor inherente de dignidad y consecuentemente la calidad de vida a la que deberá estar garantizada su proceso terminal. Y para ello empezaremos a definir o a conceptualizar qué es una persona humana. Y eventualmente ustedes me pueden decir que es un pleonasmo, porque toda persona evidentemente es humana. En el campo jurídico existen 2 tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Una persona moral es una asociación civil, una sociedad civil, una
sociedad anónima, por ejemplo, Cáritas de Saltillo, por ejemplo, Cruz Roja de Saltillo, por ejemplo, Grupo Industrial Ramos Arizpe. Ellos no entran dentro de lo que hoy nos ocupa. Es decir, solo son las personas humanas, las personas físicas desde el punto de vista jurídico, las que tendrán este atributo de dignidad. Bueno, adentremos en el tema. Decimos, la persona humana, posee ciertos atributos y virtudes que la distinguen de los demás seres vivos. Recordemos allá el conocimiento que nos impartían en la educación inicial en la materia de biología, que por seres vivos entendíamos las plantas, los animales y los seres humanos. Y entonces resulta que nosotros las personas humanas, nos diferenciamos de las plantas y de los animales. Tan es así que jurídicamente, en materia civil, a las plantas y a los animales se les considera cosas y consecuentemente entran dentro del comercio y por ello se pueden comprar, se pueden vender, a diferencia de la persona humana. Usted no puede comercializar un órgano. Usted no puede vender un riñón o eventualmente estaría cometiendo un delito. Y por ello dice que la persona posee ciertos atributos y virtudes que nos distinguen de los demás seres vivos y que por el solo hecho de ser personas tenemos un valor inherente denominado dignidad, que es el segundo punto del tema 3, la dignidad humana. ¿Y qué es eso? Que es el que se nos deben garantizar ciertos derechos que nos permitan tener una existencia plena, denominada derechos humanos. ¿Esto cómo baja a la práctica? Toda persona, por el solo hecho de pisar suelo mexicano, por ejemplo, tiene derecho o le tiene garantizado estos derechos humanos. ¿A cuáles? A la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, al agua, que de manera integral le permitan un desarrollo armónico en su proyecto de vida. Por el solo hecho de ser una persona humana, consecuentemente tiene una dignidad humana y consecuentemente le tiene garantizado un piso mínimo denominado de derechos humanos que le permitan un desarrollo armónico. ¿Qué es el concepto de persona humana desde el punto de vista normativo? El artículo 30 del Código Civil para el Estado de Coahuila establece: es persona física todo ser humano nacido, vivo y viable. Decíamos hace un momento que había personas físicas y personas morales. Decimos entonces que ese valor inherente de dignidad solamente está constreñido a las personas físicas. Es decir, a todo ser humano que nazca vivo y viable. Para complementar la idea, cuando nace vivo y viable, solo se reputa viable el ser humano que desprendido enteramente del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Y aquí nos vamos introduciendo al tema de cuidados paliativos. Luego entonces un enfermo terminal evidentemente es una persona humana. Consecuentemente tiene el valor inherente de dignidad que consecuentemente tiene garantizado su derecho humano a la salud en su última etapa denominada cuidados paliativos. Es decir, si nos permitimos dividir la medicina en 3 etapas: la medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina paliativa. Generalmente, por obvias razones, nos concentramos en la medicina curativa, un 90-95%. Y hoy nos ocupa la tercera etapa
de esta práctica de medicina denominada cuidados paliativos. Y ustedes, para este momento, ya tuvieron dentro de su curso los temas 1 y 2 y ya tienen perfectamente identificado qué es un cuidado paliativo, qué es un enfermo terminal, y ahora vamos a ver dentro de esos cuidados paliativos la calidad de vida que requiere o a la que debiera estar obteniendo ese enfermo terminal. Y bien, una vez que tenemos ubicado el concepto de persona humana, pasemos al segundo tema, que es la dignidad humana. Es decir, es inherente, es concomitante. Toda persona, por el solo hecho de serlo, tiene adherido el valor supremo denominado dignidad. Y para ello me voy a hacer valer de un criterio jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación que establece: la dignidad humana es un valor supremo, máximo, por encima de todo, establecido, normado, ubicado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política. ¿Y qué tiene de consecuencia? Que se nos reconoce una calidad única y excepcional a todos nosotros por el solo hecho de ser humanos, cuya plena eficacia, y aquí está lo interesante y lo trascendente para efectos prácticos, debe ser respetado y protegido integralmente sin excepción alguna. Y luego entonces los cuidados paliativos que pertenecen a la última etapa de la medicina están dentro o regulados del derecho humano a la salud, y luego entonces todo enfermo terminal tiene el derecho a los cuidados paliativos. ¿Cómo lo ejerce? Justiciabilizando el derecho humano a la salud a través de un amparo en caso de no tener acceso natural a ese servicio. Ahora bien, continuando, ¿qué dice el artículo 1 de nuestra Constitución Política? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Luego entonces, de ahí los derechos que se les garantizan, por ejemplo, a las caravanas migrantes de nuestros vecinos del sur que tratan de subir a nuestros vecinos del norte. Por el solo hecho de ser personas y de pisar suelo mexicano, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tienen obligación de garantizar esos derechos a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua, a permitirles un desarrollo armónico dentro de su proyecto de vida. ¿Cuál es ese proyecto de vida momentáneo? El sueño americano. De ahí entonces que por eso, sobre todo nosotros, los ubicados al norte del país, el gobierno tiene la obligación de proveerles lo mínimo necesario para su subsistencia. Continuamos adentrándonos en el tema de dignidad. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, y aquí está el tema, que atente contra la dignidad humana. Si bien es cierto en nuestra máxima norma jurídica mexicana, que es nuestra Constitución, no está positivizado el concepto de dignidad humana, lo encontramos a través del entendimiento de este artículo 1 constitucional. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, de edad, de discapacidad, de condición social, de condición de salud, de religión, de opinión, de preferencia sexual, de estado civil o de cualquier otra. De lo contrario, se estaría atentando contra mi dignidad, contra mi valor inherente por el solo hecho de ser persona. Luego entonces no importa mi calidad económica, mi calidad social, mi calidad educativa,
para que tu autoridad simplemente me trates por el solo hecho de ser persona con dignidad. De ahí que para ustedes será un criterio rector y primario a la hora de tomar decisiones respecto de dilemas éticos que les sean presentados. Bajo ninguna circunstancia podrán discriminar a un enfermo terminal de otro por alguna situación de género, de edad, de etnia, de discapacidad, de condición social, de preferencia sexual, de estado civil. Porque por el solo hecho de ser personas, nos encontramos todos en la misma igualdad, al menos desde el punto de vista normativo. Y para ello, en nuestro estado de Coahuila, existe una ley que el solo nombre nos indica. Ley protectora de la dignidad del enfermo terminal para el estado de Coahuila. En su momento, el legislador local, los diputados locales publicaron, bueno, a través del Ejecutivo, ellos la aprobaron y el Ejecutivo la publica en el periódico oficial el 18 de julio del 2008, una ley que protege lo que estamos hablando, la dignidad del enfermo terminal, que en su momento, según revisé el temario de este curso, lo verán a mayor profundidad el marco jurídico que regula la impartición de los cuidados paliativos al enfermo terminal. Solo me permití que tengan como referencia que existe una ley en el estado de Coahuila denominado que protege esa dignidad del enfermo terminal y que eventualmente es a lo que toda autoridad en Coahuila debiera estar encaminada para efecto de cumplir con la protección de la dignidad del enfermo terminal. Luego entonces no puede ser un integrante de un comité hospitalario de bioética que no tenga en su buró esta ley, que la haya leído, que la haya analizado, pero sobre todo que la haya entendido. Porque para poder practicar y para poder objetivizar y para poder resolver dilemas éticos, para poder resolver dilemas de controversia práctica que a ustedes viven todos los días en un hospital, necesitan conectar y cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, entre el deber ser y el ser, entre lo abstracto y lo concreto. Y como todos sabemos y como coloquialmente lo mencionamos, la realidad supera la ficción. Y luego entonces ustedes deberán contar con herramientas que les permitan cumplir y dar luz a la autoridad sanitaria, administrativa y sobre todo a los prestadores de servicios de salud de por dónde encauzar su diario actuar profesional. ¿Y qué dice, para irnos conceptualizando normativamente qué es la dignidad ahora del enfermo terminal, esta ley protectora de la dignidad? Dice, fíjense cómo el propio legislador denomina en el encabezado del artículo primero, respeto a la dignidad humana, que es el garantizar el derecho a morir dignamente y se evite a su persona el obstinamiento o encarnizamiento terapéutico. Ya tenemos de un universo, de una generalidad, algo más particular. Al menos para garantizar o para respetar la dignidad humana de un enfermo terminal, es el derecho a morir dignamente y que se evite el obstinamiento o encarnizamiento terapéutico. El artículo 2 de la citada ley establece que es garantizar al enfermo terminal, la asistencia hasta el final, o sea, hasta su muerte, con el respeto que merece la dignidad del hombre, la dignidad humana, por el solo hecho de ser persona humana. Es muy importante que ustedes como integrantes de los comités hospitalarios de bioética tengan en cuenta
que el principio rector de la protección o del respeto a la dignidad humana de un enfermo terminal es que el Estado mexicano, es que la autoridad de salud tiene la obligación de garantizar el derecho a morir dignamente, que se evite a ese enfermo terminal el obstinamiento o encarnizamiento terapéutico, y eso lo van a ver más adelante en qué consiste. Otro tema que habla de esa dignidad es la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Y dice en el punto 2, el paciente, en este caso el paciente terminal, tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden la atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno, un trato correspondiente al hecho de ser persona humana, porque tiene intrínsecamente el valor de dignidad. ¿Y en qué se traduce esa dignidad en el campo de la atención médica y específicamente a un enfermo terminal? Que debe ser con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad. La dignidad del paciente terminal es en dos sentidos. Uno, el derecho a morir con capacidad y en la medida de lo posible elegir el modo y lugar. Y muchos académicos y muchas discusiones filosóficas, religiosas y hoy jurídicos, y por dónde van avanzando las corrientes internacionales, que es lo que le denominan eutanasia, incluso el derecho del enfermo terminal a poder decidir o elegir el tiempo en su autonomía de poder determinar el día y la hora, bastando solamente una capacidad libre de vicios en su voluntad que le permita determinar el tiempo. Pero bueno, aquí conceptualizando la norma local, es el derecho a morir con capacidad y en la medida de lo posible elegir el modo y lugar. Y dos, importante, el acceso a los cuidados paliativos con el fin de conseguir una muerte natural, con el control del dolor, sin sufrimiento. Pero volvemos al origen de nuestra plática y de reflexión. Infinidad de pacientes muriendo sin poder morir y otros muchos vivos sin poder vivir. Y de ahí la complejidad al siguiente tema que vamos a abordar, que es la calidad de vida. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio y subjetivo. Lo que para usted puede ser calidad de vida, para mí puede ser lo contrario. Pero bueno, terminando este segundo tema. La dignidad del paciente en estado terminal es el derecho a morir con capacidad. Pero actualmente estamos escuchando en la localidad que por ahí una persona de la tercera edad tuvo que ser enviada a una asistencia pública del municipio porque por descuido, entiendo que tiene 5 hijos, no está siendo atendido y que incluso, según los medios de comunicación, le quitaron la posibilidad de cobrar la asistencia social que hoy otorga el gobierno federal. ¿Se imaginan luego entonces poder entrar a la calidad de vida de un enfermo terminal cuando a la familia no le queda claro el papel principal que juegan en este rol y tratárselo de imputar al prestador de los servicios médicos, a la asistencia médica pública? Es el derecho a morir con capacidad y en la medida de lo posible elegir el modo y lugar.
y en su momento ustedes van a estudiar y analizar esa ley protectora de la dignidad del enfermo terminal para el estado de Coahuila. Y número 2, el acceso a los cuidados paliativos, con el fin, con el objetivo de conseguir una muerte natural, con un control del dolor, sin sufrimientos. Nada más subjetivo, pero nada más real en el tema. Pasemos al siguiente, que es la calidad de vida. Para ello también, respecto del tema de cuidados paliativos, normativamente existe una norma oficial mexicana, la NOM 011 de la Secretaría de Salud 3 del 2014, denominada Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos, que es una normatividad vigente, derecho positivo, que deberá ser cumplida por los prestadores de servicios de salud. Y ahí establece o ahí conceptualizan qué es una calidad de vida. Las condiciones físicas, psicológicas y sociales concretas que permiten al paciente en situación terminal actuar de acuerdo a sus objetivos, expectativas y creencias en el contexto de sus relaciones familiares y sociales. ¿Se imaginan? Hoy en día, los tribunales en el estado de Coahuila, existen personas de la tercera edad que han iniciado juicios familiares de alimentos donde los padres exigen a los hijos el cumplimiento de alimentos. Ya no basta la solidaridad humana, ya no basta la relación filial de que es mi mamá, es mi papá. Ahora jurídicamente tengo que exigirle a mi hijo que al menos cubra las necesidades básicas que requiero para una digna desarrollo de vida. Ahora imagínense en un enfermo terminal, en esa trilogía que guarda el prestador de los servicios médicos, el enfermo y evidentemente la familia, el cuidador, para poder cumplir esta calidad de vida, que se las voy a dejar de tarea porque al día de hoy no lo he entendido, el alcance de todo esto, las condiciones físicas, psicológicas, es decir, la emoción y el sentimiento, pero además las condiciones sociales. Oiga, pues dice que no tengo para más o menos comer y todavía voy a cuidar a mi papá, a mi abuelito. Concretas, al caso en concreto, porque ustedes todo lo que resuelven son con nombre y apellido. De ahí la complejidad, pero también lo trascendente de su tarea. Que nos permitan al paciente en situación terminal actuar de acuerdo a sus objetivos. Es que yo tengo expectativas, yo tengo creencias, yo tengo objetivos, yo tengo metas futuras que quiero cumplir en un contexto de mis relaciones familiares y sociales, para luego entonces poder establecer que estoy en una calidad de vida. Pero además, lo que ya dije, ya mencionábamos, en una calidad de vida digna, eficiente. Y bueno, hay que valorar esa calidad de vida de manera puntual a través de metodología previamente establecido por los técnicos y teóricos de la materia, que generalmente son cuestionarios, una vez autorizados, con todas las reglas que conlleva esa práctica de metodologías. ¿Para qué? Que prevean morir con calidad, en paz, sin dolor, con tranquilidad, sin estar sometido al sufrimiento de tratamientos innecesarios que prolonguen la agonía y en compañía de los seres queridos.
Y repito, infinidad de pacientes muriendo sin poder morir y otros muchos vivos sin poder vivir. Continuamos y decimos que la valoración de la calidad de vida es morir con calidad, pero tal vez en el desarrollo de vida nunca me ocupé de esa calidad. ¿Y qué me hace pensar que en el último tramo la obtendré? Sin embargo, es a lo que nos lleva esos cuidados paliativos, es decir, en paz, término por demás subjetivo e individual, sin dolor, pues al menos sin dolor físico, con tranquilidad, sin estar sometido al sufrimiento de tratamientos innecesarios, y ahí sí ya nos estamos objetivizando lo que es los cuidados paliativos a través de esa ley protectora de la dignidad del enfermo terminal para el estado de Coahuila. Eso está muy claro. La ortopanasia, tratamientos innecesarios que prolonguen la agonía y en compañía de los seres queridos. Para finalmente terminar mi participación con la bioética de la calidad de vida. Y entre todo un universo de información, yo lo resumo en lo siguiente. La capacidad de recursos y el derecho a la calidad de vida del paciente terminal. Es decir, lo ideal contra lo real. Concluyo mi participación comentando que el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar los cuidados paliativos al enfermo terminal de conformidad al derecho humano a la protección de la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, lo interesante de todo esto es que toda persona, por el solo hecho de pisar suelo mexicano, tiene acceso al derecho humano a la salud. Y luego entonces, a través de un amparo, puede garantizar su derecho. Luego entonces, todo enfermo terminal tiene la posibilidad de que la autoridad sanitaria le provea el acceso a ese cuidado paliativo que le permita, como su nombre lo indica, paliar el dolor y consecuentemente obtener una calidad de vida digna que le permita vivir su último tramo con tranquilidad, sin dolor y obtener una muerte digna y luego entonces obtener el objetivo que conlleva la práctica de los cuidados paliativos al enfermo terminal. Por su atención, muchas gracias.